Buenos días. Esta videoclase es para exponer lo que es nuestro tema contraste de hipótesis, la última unidad de nuestra materia estadística 2. Esta unidad y la anterior, que fue la unidad 4, son los temas más importantes de la estadística y se trata de estudiar muestras de una población y a partir del estudio de la muestra realizar inferencias acerca de los parámetros poblacionales. El examen anterior calculábamos la muestra, seleccionábamos la muestra y después calculábamos uno de los primeros temas de la inferencia estadística, que era la estimación, bien sea puntual o de intervalos. Ahora nos toca ver el tema de la prueba de hipótesis y se refiere a una afirmación acerca de algún parámetro poblacional. Lo más importante que vamos a ver son el parámetro media poblacional y proporción poblacional. Una vez que estudiamos los resultados muestrales, es decir, los estadísticos, podemos de cierta manera con un nivel de confianza determinar si realmente esa afirmación o esa hipótesis es verdadera o no es verdadera. Es lo que viene a ser, digamos, a nivel de estadística, científicamente, establecer información para tomas de decisiones. Como indica el documento Contraste de hipótesis en su introducción, la estadística en la actualidad se ha convertido o se ha dado a conocer como un conjunto de métodos aptos para tomar decisiones frente a la incertidumbre. Esto en virtud de que se basa en funciones de métodos de estadística inductivas, las cuales ponen a la disposición del investigador una serie de procedimientos útiles para tomar decisiones. Parte importante de estos procedimientos son las pruebas de significación o prueba de hipótesis, las cuales nos permiten determinar en qué medida los valores obtenidos en la práctica son consistentes con respecto a los que deberían obtenerse teóricamente. Entonces, de cierta forma, tenemos una idea acerca del parámetro, pero en la práctica tomamos muestras y son las muestras las que nos van a permitir medir la consistencia de esa afirmación que realmente es una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis estadística? Son supuestos o afirmaciones acerca de un parámetro de la población sujeta a verificación, por lo que nos permite determinar que no todas las hipótesis son hipótesis estadísticas. Por supuesto, hay otros, digamos, áreas de conocimiento que pueden manejar temas específicos de hipótesis. Por ejemplo, la criminología o la hipótesis de un crimen. En este caso, cuando hablamos de hipótesis estadísticas nos referimos netamente o propiamente a lo que es la estadística en función de las medidas, las cuales pueden ser calculadas a través de las diferentes fórmulas que existen, a través de la medición, por supuesto, de variables. En este caso, estamos refiriéndonos netamente al parámetro, por ejemplo, media aritmética, proporción, que es también porcentaje, también puede ser varianza, desviaciones estándar. Son las medidas estadísticas las que nos interesan y las que son sujetas a afirmaciones sobre ellas, para que podamos decir que estamos hablando de una hipótesis estadística. ¿Qué es la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis o prueba de significación es un procedimiento basado en la evidencia de la muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. Tenemos que el objetivo de una prueba de hipótesis, el objetivo principal es evaluar suposiciones o afirmaciones acerca de los valores estadísticos de la población, denominados parámetros. Los pasos para realizar una prueba de hipótesis generalmente se engloban con estos tres puntos. Primero, una suposición llamada hipótesis que hacemos acerca de los parámetros de la población. Recordemos entonces que los parámetros son las medidas o las características que calculamos a partir de datos poblacionales, es decir, contiene a toda la población, bien sea media aritmética poblacional, proporción poblacional. Segundo,
Después que recolectamos los datos de la muestra, se producen estadísticos muestrales y usamos esta información para decidir qué tan probable es que nuestro parámetro de la población hipotético sea correcto. En la práctica debemos hacer, digamos, el procedimiento de cálculo y selección de muestras. Para este examen ya existe ese procedimiento, de modo que los ejercicios nos van a indicar ya de una vez, bien sea el número de la muestra, es decir, el tamaño de la muestra, bien sea datos sueltos o ya el cálculo de una vez de lo que son los estadísticos. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos los estadísticos, que son las medidas calculadas a partir de la muestra, bien sea media aritmética, bien sea proporción. Y ahí con ellas es que vamos a decidir en función de un procedimiento específico, de acuerdo a las condiciones de la población, para verificar si es correcto o no esa afirmación del parámetro. Punto 3. Después juzgamos si la diferencia es significativa o no. Porque recuerden que cuando nosotros hacemos muestras, tomamos parte de la población y por no tener incluido todos los valores de la población, sino que es parte de la población, siempre van a existir diferencias en los cálculos de los estadísticos respecto al parámetro. ¿Por qué? Porque el parámetro contenía todos los datos del estudio. Una muestra contiene parte de los datos. Es posible que hayan observaciones muy altas o muy bajas que hagan que nuestro promedio o nuestra, digamos, proporción en el caso de la variable cualitativa se vea afectado. Sin embargo, nosotros tenemos un error permitido que en toda estimación, en todas las estimaciones que vamos a realizar, tenemos un error permitido que se llama error de muestreo o error muestral, que es la diferencia que puede existir entre lo que es el estadístico y el parámetro poblacional. Pero esta diferencia puede ser explicada por las fluctuaciones del muestreo. Sin embargo, es posible que existan ciertos, digamos, límites en los cuales nosotros podemos juzgar que el error es aceptable. Porque si la diferencia es muy alta respecto a ese valor que creemos que, o esa afirmación, si la diferencia es muy alta, es cuando decimos que realmente la diferencia es significativa. Entonces es cuando nosotros vamos a refutar la afirmación y tomamos decisiones en decir si realmente es ese parámetro que nosotros creemos el valor o no lo es. En este contexto de prueba de hipótesis vamos a tener lo que se llama hipótesis nula e hipótesis alternativa. Estos son los tipos de hipótesis, los cuales para nosotros va a ser el paso número 1 cuando vamos a resolver lo que es un ejercicio o una simulación. En este sentido les digo que el paso 1 es establecer el sistema de hipótesis y no es más que establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Establecer el sistema de hipótesis. Y antes de eso vamos a leer un poco lo que significa la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es nuestro enunciado relativo al valor del parámetro poblacional que se formula con el fin de probar evidencia numérica. Hace referencia al valor del parámetro que se quiere probar como verdadero. En este sentido, vamos a estar pendientes de los ejercicios de las afirmaciones que realicen sobre un parámetro poblacional, porque la hipótesis nula va a ser nuestra primera hipótesis y ella va a contener ese valor del parámetro, bien sea media o bien sea proporción. Que es importante establecer aquí que la hipótesis nula es la que siempre vamos a probar y ella, a nivel de desigualdades o igualdades, siempre es la que va a incluir el signo de igualdad. ¿Por qué? Porque es, en teoría, la que se va a acercar al parámetro poblacional o en algún momento puede llegar a ser igual a ese valor. ¿En qué sentido? Desconocemos el valor del parámetro poblacional. Esa es la clave para entender este asunto. Desconocemos, pero tenemos una afirmación del valor que el cual podría ser ese parámetro poblacional.
y esa afirmación es la que queremos probar, y la que vamos a probar con la evidencia numérica es la hipótesis nula. Si yo tomo una muestra, yo voy a demostrar que la hipótesis nula es verdadera o no. Que hablamos en este contexto de el rechazo o no rechazo de la hipótesis nula. ¿Qué ocurre cuando yo, a través de la muestra y a través de los datos estadísticos, demuestro que la hipótesis nula debe rechazarse? Si yo rechazo la hipótesis nula, estoy negando que esa afirmación que yo estoy haciendo del parámetro o que alguien hace del parámetro no es así. Se da entonces la hipótesis alternativa. En cambio, si yo no rechazo la hipótesis nula, estoy aceptando que, que a pesar de que los valores no son iguales, caen dentro de la zona de aceptación. Entonces decimos que aceptamos la hipótesis, pero en el contexto general no se dice aceptar la hipótesis, sino no rechazar. Pero si yo rechazo la hipótesis nula, se da la hipótesis alternativa. ¿Y qué es la hipótesis alternativa? Es un enunciado que se acepta si los datos de la muestra ofrecen suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. La hipótesis alternativa describe lo que se concluirá si se rechaza la hipótesis nula. También se conoce como hipótesis de investigación. Esta hipótesis se especifica como opción posible si se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué ocurre? En términos del sistema, vamos a ir comentándoles sobre algunas consideraciones. Ya les dije que la hipótesis nula siempre lleva el signo de igualdad. Entonces la alternativa nunca va a ser igual. Siempre va a ser diferente, mayor o menor. Esto ya les comenté, nunca aceptamos la hipótesis nula. La rechazamos o no rechazamos. Nivel de significación y error tipo 1 y tipo 2. El nivel de significación, cada hipótesis se contrasta a un nivel de significación elegido, en paralelo con los intervalos de confianza. Los niveles de significación corrientes son 1%, 5% y 10%. Estos son valores alfa. Sabemos que si tenemos un nivel de confianza, ese nivel de confianza, por ejemplo, del 95%, de un 100% de probabilidad, decimos que, si, por ejemplo, si es 95%, tenemos un valor alfa de 5%. Eso viene a ser nuestro nivel de significación. Y también se conoce como el nivel de riesgo, pues se trata del riesgo que se corre al rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. ¿Qué va a contener este espacio del 5 o del 1 o del 10% llamado nivel de significancia? Ella especifica una serie de muestras que se encuentran muy alejadas de lo que se parte o de lo que se piensa que es el parámetro poblacional. Si bien es cierto que debajo de la curva se encuentran todas las muestras posibles, porque estamos en un contexto de distribución de muestreo, ese espacio de lo que es el nivel de significación será nuestra zona de rechazo, por ser, por ser muestras que se encuentran muy alejadas de lo que es el verdadero valor del parámetro. Si nosotros vamos a encontrar un valor de la muestra y este valor de la muestra se encuentra dentro del nivel de significación, va a suceder que vamos a rechazar la hipótesis nula por estar alejada, muy alejada de lo que se cree es el parámetro. Tenemos dos tipos de errores. Una vez que nosotros hemos determinado y decidido cuál es, digamos, la decisión, si rechazar o no rechazar la hipótesis nula, tenemos la posibilidad de cometer dos tipos de errores. ¿Por qué tenemos la probabilidad de cometer dos tipos de errores? Primero, porque cuando estamos haciendo una prueba de hipótesis, sencillamente es evaluar una afirmación a partir de datos muestrales. En teoría,
Las muestras nos va a dar, digamos, ciertos datos, cierta información para tomar una decisión respecto a la hipótesis. Pero el, realmente el valor del parámetro no lo conozco. Entonces, estaría tomando evidencia de la muestra, y como la evidencia de la muestra es posible que haya mucha diferencia respecto a toda la población, es posible que me equivoque tomando una decisión. Y esa equivocación, porque son datos muestrales y no sé si son los reales, esas equivocaciones reciben los nombres de error tipo 1 y error tipo 2. Siempre que tomemos decisiones en nuestras vidas, con información o no, tenemos la posibilidad de equivocarnos y de tomar decisiones, y esas decisiones muchas veces no tienen vuelta atrás. Así es este proceso también. Si yo estoy tomando evidencia de la muestra y tengo información para tomar una decisión y tomo una decisión, hay posibilidades de que yo haya tomado una decisión correcta o no. ¿Qué será entonces el error tipo 1? Se comete error tipo 1 si rechazamos una hipótesis nula cuando es verdadera. Es decir, que la evidencia de la muestra me indique a mí que rechace, no acepte la hipótesis y resulta que la hipótesis es verdadera. Eso es un error. Y el nivel de significancia es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Error tipo 2. Se comete un error tipo 2 si no rechazamos, si aceptamos la hipótesis nula cuando es falsa. La probabilidad de cometer el error tipo 2 se llama beta. Y beta no es más que nuestra zona de aceptación. Entonces voy a tener una curva normal dentro de las cuales va a haber un espacio que va a ser zona de aceptación y otro espacio va a ser zona de rechazo. Y aún así, tomando evidencia, es posible que me pueda equivocar. Este cuadro establece lo que son los tipos de errores y las decisiones que podemos tomar. Si yo no rechazo la hipótesis nula y ella es verdadera, estoy tomando la decisión correcta. Pero si yo la acepto, es decir, no la rechazo, y yo acepto como verdadera y resulta que es falsa, es decir, que en la realidad no es así, estoy cometiendo el error tipo 2. Por supuesto, si yo rechazo la hipótesis nula cuando es verdadera, estoy cometiendo el error tipo 1. Y ese error tipo 1 es establecido a través del nivel de significación. Y si yo rechazo cuando es falsa, estoy tomando la decisión correcta. De cierta forma, es un cuadro que nos permite visualizar la forma de cometer o no los errores y cuándo es correcto o no tomar una decisión. Sin embargo, el procedimiento que nosotros vamos a realizar en los ejercicios se basa en datos y procedimientos en los cuales vamos a ubicar dentro de la curva si cae en la región de rechazo o no, y vamos a tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis. Sin embargo, ya si es un error o no, es otro asunto, pero lo que nos interesa en este punto es que realicen el procedimiento de la prueba de hipótesis. Vamos a determinar también lo que se llama regla de decisión. Y la regla de decisión no es más que un enunciado que emitimos para determinar si se rechaza la hipótesis nula. Especifica el valor crítico de los resultados muestrales. Le voy a mostrar una gráfica, la cual es la que vamos a realizar en este proceso. Tenemos una curva normal, en este caso tenemos una prueba bilateral. Esta prueba bilateral tiene dos colas. Si yo tengo un 95% de desconfianza, el 100% es toda la curva. Entonces tendría un 5% de significación. Y este 5% de significación es esas áreas alejadas de lo que es el valor hipotético, las cuales si alguna muestra se encuentra allí, rechazo la hipótesis nula, rechazo, digamos, esa afirmación que estaría en el centro de la distribución. Cuando es una prueba de dos colas, yo debo tomar el valor del nivel de significación y dividirlo entre dos, es decir alfa entre 2.
y eso me daría 0,025. Tendría dos colas de 0,025 y en el centro de la distribución voy a tener un 95% de zona de aceptación, es decir, de no rechazo. Vamos a tener en toda curva dos valores llamados, en este caso, por supuesto, en el caso de bilateral, dos valores llamados valores críticos. Estos valores críticos son valores que pueden ser tanto de media como de proporción. En el caso de ser proporción, aquí iría P. Son dos valores que me dan los límites en los cuales está la zona de aceptación. Si este valor, por ejemplo, es 115, estos dos valores podrían tener un valor mucho menor, por ejemplo, 80 y 140, dos valores, les estoy dando un ejemplo, ¿no? Dentro de los cuales, si cae dentro de esta zona, yo acepto la hipótesis nula. Pero si este valor es 80 y resulta que el valor del promedio me dio 79, 78, él cae dentro de la zona de rechazo. Entonces yo diría en ese caso que rechazo la hipótesis nula. Tenemos entonces las zonas de rechazo como las colas y la zona de aceptación cerca de lo que es el parámetro poblacional o la afirmación. En el centro de la distribución iría la media H, la media que es la hipótesis. Es posible que tengamos, digamos, pruebas unilaterales. Estas pruebas unilaterales pueden ser de una sola cola a la izquierda o de una sola cola a la derecha. Va a depender del estudio. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una cola a la derecha. Este es una de dos colas. Entonces, dependiendo de cómo nosotros vamos a desplegar el estudio o dependiendo de las hipótesis, nosotros debemos establecer las colas. Las colas se relacionan con la hipótesis alternativa. Entonces, si la hipótesis alternativa tiene el símbolo de mayor A, entonces tendríamos una cola a la derecha. Si la hipótesis alternativa tiene menor A como desigualdad, en la cola iría a la izquierda. Cuando la cola tiene, digamos, cuando la hipótesis alternativa tiene el signo de desigualdad es de bilateral. ¿Cómo calculamos el valor crítico? Estos puntos críticos o valores críticos tienen una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El valor crítico o la media muestral crítica es igual a la media hipotética más o menos z por el error estándar. Esta sería la fórmula. Por supuesto, si el valor es a la izquierda de la curva, serían z negativos y si el valor es a la derecha, serían valores positivos. Ahora vamos a verificar lo que significa pruebas bilaterales y unilaterales. Esto va a determinar lo que son el sistema de hipótesis, que sería nuestro paso número 1, y también la regla de decisión, que sería la gráfica. En este caso hablamos del paso número 4. Una prueba bilateral es aquella en la que el sistema de hipótesis se determina como sigue. En el caso bilateral, podemos rechazar la hipótesis nula si los resultados de la muestra son demasiado altos o demasiado bajos. ¿Cómo sigue esta gráfica que está aquí, esta imagen? Nosotros vamos a diferenciar las hipótesis de la siguiente forma. La hipótesis nula es H sub 0, 2 puntos. Y la hipótesis alternativa va a ser HA. Hay algunos autores que manejan 0 para la hipótesis nula y 1 para la hipótesis alternativa. Nosotros vamos a mantener esta forma de realizarlo. H sub 0 para la hipótesis nula, y si rechazamos la hipótesis nula, entonces se da la hipótesis alternativa que va a llevar una A. Este sería el sistema de hipótesis para una prueba bilateral. La media va a ser igual a mu h. ¿Y qué es mu h? El valor hipotético especificado, es decir, el lado derecho del valor, bien sea de la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, es en la afirmación. Es la suposición o afirmación sobre el parámetro poblacional, sea el valor que sea. Esto también aplica para la proporción. Si fuese proporción, igualmente h sub 0, pero aquí en vez de mu iría una p de proporción.
Una prueba bilateral, cuando determinamos que es bilateral, vamos a escribir la igualdad en la hipótesis nula y en la hipótesis alternativa vamos a escribir la desigualdad. Esta sería la desigualdad y esta hipótesis alternativa es la que nos determina las colas. Las dos colas. En las dos colas vamos a tener el nivel de significación. Si es 5% como en la gráfica anterior, dividimos 5% entre 2 y tenemos dos colas extremas que son 0,20, digamos 0,025 o 2,5% en cada cola. Diríamos que si tenemos un valor de la estadístico muy alto o muy bajo y cae dentro de esas colas, rechazamos la hipótesis nula. El caso de la prueba unilateral, tenemos dos formas de establecerla, a la izquierda o a la derecha. Pero cuando nosotros vamos a establecer una prueba bilateral, en el sentido general, hablamos de igualdades y desigualdades. En la prueba unilateral vamos a manejar desigualdades, pero la hipótesis nula siempre va a llevar el signo de igualdad. Por ejemplo, mayor o igual, hipótesis nula siempre va a llevar la igualdad. ¿Quién va a llevar desigualdad siempre? La hipótesis alternativa, bien sea menor o mayor. Cuando nosotros determinamos que es una prueba a la izquierda, nosotros vamos a establecer en la hipótesis alternativa el símbolo menor a. Y cuando es a la derecha, vamos a tener el signo mayor a. Menor a para la izquierda y mayor a para la derecha. Esta es la forma de establecerlo, bien sea digamos, la curva con una sola cola a la izquierda o a la derecha. En este caso no se va a dividir el alfa entre dos, se va a colocar el valor íntegro de lo que es el nivel de significación. Vamos a leer lo que dice el documento. Estos casos se dan cuando nos interesa solamente un extremo de la curva. Si se afirma que la media es como mínimo mayor o igual, esta es una afirmación como ejemplo, ¿no? Si se afirma que la media es como mínimo, es la suposición, ¿no? La suposición de alguien es como mínimo 115. Aquí está la suposición. Y como mínimo significa mayor o igual. Estaríamos hablando que estaríamos en presencia de este sistema de hipótesis. Es decir, los valores y lo que nos indica el ejercicio nos va a determinar cuál va a ser el símbolo que vamos a utilizar en las hipótesis. Esta afirmación únicamente puede ser rechazada si los extremos de la muestra son suficientemente menores a 115. ¿Por qué? Porque si se dice que es como mínimo 115, estaríamos hablando que la hipótesis nula es esta. Y si realmente significativamente menores a 115, porque es mucho menor, estaríamos hablando que rechazamos la hipótesis nula para que se cumpla la hipótesis alternativa. En el caso de que estableciera la hipótesis como media, como máximo menor o igual, entonces estaríamos en presencia de este sistema. Entonces hay que estar pendiente con lo que nos indica el ejercicio. Muchas veces nos dan digamos, las desigualdades relacionadas con la hipótesis nula, o a veces nos da el ejercicio la desigualdad de la hipótesis alternativa. Cuando hablamos de mayores a, inferiores a, estaríamos hablando netamente de la hipótesis alternativa. Es crucial determinar qué sistema de hipótesis es el correcto en función de los datos del ejercicio. El signo de igualdad aparece siempre en la hipótesis nula, como les he venido diciendo. Es importante porque la hipótesis nula se contrasta la ausencia de diferencia. Ahora vamos a ver lo que son los casos que vamos a abordar en esta prueba de hipótesis. Solamente vamos a ver los casos de una sola población. Es decir, vamos a ver tres casos. El caso número 1 es cuando la prueba de hipótesis se relaciona con la media poblacional. Tenemos una desviación estándar o varianza conocida, es decir, conocemos el dato poblacional, pero desconocemos la media poblacional. Y la población es normal, con una muestra grande mayor o igual a 30. Es posible que en este caso no conozcamos la desviación estándar de la población,
Pero al ser mayor o igual a 30, garantizamos que la muestra es grande y podemos hacer una estimación de lo que es la desviación estándar a través de la fórmula de la desviación estándar de la muestra con la corrección necesaria para ajustar y acercarnos a esa desviación estándar con la población. Esa fórmula de S es la que se divide entre n-1. Y esa fórmula la vimos en el examen anterior. Vamos a ver cuáles son los pasos para abordar un ejercicio. Los pasos son 5. El paso número 1 es establecer el sistema de hipótesis. Si hemos determinado que el caso es el caso número 1, bueno, tenemos que leer el ejercicio para determinar si es una prueba bilateral, este sería el sistema de hipótesis. Si es una prueba unilateral a la derecha, así quedaría el sistema de hipótesis. O si es una prueba unilateral a la izquierda, así sería. ¿Quién determina si es bilateral o si es a la izquierda o a la derecha? La hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es la que va a, digamos, a establecer el nivel de significación o a esa probabilidad de cometer el error tipo 1. Es la hipótesis alternativa, bien sea dos colas, la cola solo a la derecha o la cola solo a la izquierda. La hipótesis nula, recuerden que siempre va a llevar el signo de igualdad, bien sea que haya desigualdad, pero aquí hay una desigualdad con igualdad, es decir, menor o igual, mayor o igual. El paso número 2 es determinar el nivel de significancia. El ejercicio ya les indica cuál es el nivel de significancia. A nivel de investigación, es el investigador con su criterio, con su juicio, con su experiencia, quien debe determinar cuál es el nivel de significancia. En este caso ya usted se lo va a indicar el ejercicio. El paso número 3, definir estadístico de prueba. El estadístico de prueba es esta fórmula para el primer caso. Para el caso número 2 va a tener su propia, digamos, estadístico de prueba, incluso el caso número 3. Pero para el caso número 1, al nosotros tener una variable que vamos a establecer o resolver a nivel de distribuciones de medias muestrales con la distribución normal, vamos a utilizar la variante z para las distribuciones muestrales de la media muestral. Y es esta fórmula. Con esta fórmula vamos a determinar dónde, digamos, se ubica el valor z, si en la región de aceptación o la región de rechazo. En este paso 3, el estadístico de prueba, vamos a definir la variable, vamos a definir los modelos, vamos a calcular el estadístico de prueba y también vamos a calcular el valor crítico. Y por supuesto, el cálculo del error estándar o error típico de acuerdo al modelo. Eso lo vamos a ver en el Excel. El paso número 4 sería la regla de decisión. Conforme al sistema de hipótesis que hemos determinado, vamos a establecer el sistema o la regla de decisión, que es la curva normal, debajo de la cual se encuentran todas las posibles muestras y unas caerán en la región de rechazo o no, pero la que nosotros vamos a tomar y el dato estadístico que vamos o el estadístico que vamos a analizar, la vamos a analizar para ver si se ubica dentro de la región de rechazo o dentro de la región de aceptación. Eso sería analizarlo con la regla de decisión. Si es una prueba bilateral, la desigualdad en la hipótesis alternativa va a tener dos colas y el nivel de significancia se va a dividir entre 2 y va a ser alfa entre 2. En cambio, si tenemos digamos, una prueba unilateral a la derecha, con a la derecha, digamos, mayor A en la hipótesis alternativas, esta sería nuestra gráfica que vamos a determinar. El nivel de significancia o la probabilidad de cometer el error tipo 1, digamos, de rechazar la hipótesis va a estar a la derecha. Y, por supuesto, si es una prueba a la izquierda, la zona de rechazo va a estar en la izquierda. Y el paso 5 es conforme al cálculo del estadístico, conforme al cálculo de la media muestral, que nos permite analizar si la hipótesis es cierta o no. Vamos a ver dónde se ubican esos dos valores, el estadístico y la media muestral.
si dentro de la zona de aceptación o dentro de la zona de rechazo. Y allí tomamos la decisión conforme al ejercicio. Continuamos con el caso número 2, que es la prueba de hipótesis para la media poblacional. Desviación estándar desconocida. Población normal con muestra pequeña menor a 30. Este caso tiene sus particularidades. Desconocemos los datos poblacionales, tanto la media como la desviación. Y aún así, la muestra es pequeña, pero es población normal. Estamos dentro del caso en el cual vamos a utilizar los datos o el modelo, mejor dicho, de distribución TD-Student que vimos ya en el examen anterior. El paso número 1 es de igual forma, de acuerdo a los datos del ejercicio, establecer el sistema de hipótesis. El paso número 2, establecer el nivel de significancia. El paso número 3, el estadístico de prueba. Cuando tenemos una muestra pequeña y las condiciones de que la muestra es pequeña, no conocemos la desviación estándar de la población tampoco, pero reconocemos que es una distribución normal, vamos a utilizar la TD-Student y vean cómo queda nuestro estadístico de prueba. Al desconocer la desviación, podemos utilizar S de la muestra. Es decir, si yo tengo la muestra, voy a calcular el estadístico media muestral con los datos muestrales y S también la voy a calcular. Este S se va a calcular con la fórmula que divide n-1 para el ajuste de lo que es la estimación de esa S respecto a la desviación estándar poblacional. En este caso tenemos el modelo normal y convertimos esa distribución de medias muestrales en distribución T con grado de libertad como parámetro n-1. Una vez que tenemos establecidas las hipótesis, vamos a saber cuál va a ser nuestra regla de decisión. Y algo que no le comenté en el anterior segmento, pero en este se los comento, es que hay que calcular los puntos críticos. Los puntos críticos tanto para este modelo, que serían estos puntos que están aquí, como para este modelo de ejercicio, tiene su fórmula particular. En el caso anterior sería esta fórmula, pero lo que cambia es Z. Aquí iría Z, porque es con distribución normal. Pero acá estamos con la distribución TD-Student y ese valor Z ahora es valor T. Y utilizamos el valor T para calcular los puntos críticos. Y el paso 5, que es la decisión, conforme al valor T, conforme al valor de la media muestral que hemos calculado, vemos dónde se ubican, si en la región de rechazo o no. Estos valores de los puntos críticos van a ser los puntos que me van a dividir esa zona de rechazo con la zona de aceptación. Esta que es más menos es para pruebas bilaterales. Cuando yo sumo y resto, tengo dos valores. Si restamos, es para la prueba unilateral a la izquierda, sería este. Es decir, aquí solamente restamos un valor y aquí nada más sumamos uno y es el valor de lo que es la región de rechazo a la derecha. Conforme a los datos de T y de la media muestral, vemos dónde se ubican, si en la región de rechazo o de aceptación, y tomamos la decisión correspondiente. La interpretación sería rechazar o no la hipótesis nula. El último caso sería el caso número 3, prueba de hipótesis para la proporción poblacional. Así como la variable cuantitativa puede ser calculada a través de la media muestral, nosotros a través de la variable cualitativa y conteo podemos convertir esos conteos en proporciones, es decir, porcentaje que sigue una variable en función de dos características, es decir, de un modelo binomial, un experimento binomial. En este caso, cuando hablamos de proporciones, cambia la simbología. Ahora hablamos de P como proporción y vean que el sistema de hipótesis ahora es P igual o P diferente y P, este valor de pH sería el valor de la proporción hipotética. Determinar el nivel de significancia, de igual forma el ejercicio no lo da. Definir estadístico de prueba, es este el estadístico de prueba. Ahora Z con sus correspondientes valores, este sería la proporción, digamos, muestral, producto de lo que es el muestreo para determinar si
valor es cierto o no. El valor de P sería pH, el valor que estamos nosotros probando, y dividido entre P por Q entre N. Ya saben que Q es igual a 1 menos P. En este caso tendríamos un modelo binomial con N conocido. Por supuesto, la muestra la conocemos porque es la que estamos estudiando. No conocemos la proporción de la población, pero utilizamos los valores muestrales como los estadísticos. Desconocemos el parámetro, pero tenemos el estadístico con los resultados que siguen una distribución normal. Este es el modelo que vamos a resolver. El error estándar de lo que este mismo valor que está aquí sería es el valor, de la desviación de la distribución de la proporción muestral. Entonces, seguimos con el paso número 4, regla de decisión. A los puntos críticos van a ser con sus respectivos valores P. Y aquí sí vamos a utilizar también Z como variante, ya que utilizamos la desviación normal, la distribución normal, disculpen, la distribución normal para poder resolver el ejercicio. Y el paso número 5 de decisión, con el cálculo del estadístico de prueba, se compara el valor muestral para determinar si se rechaza o no la hipótesis nula. Entonces vamos a tener tres casos. Vamos a practicar en el próximo video, vamos a establecer la parte práctica con Excel, con el formato que he diseñado para nuestro grupo, para nuestro curso. Vamos a resolver los tres ejercicios con tres casos, es decir, un ejercicio por cada caso, es decir, tres ejercicios para que posteriormente usted practique y pueda realizar la actividad. Muchas gracias por su atención.